Bendiciones, hermanos. Espero que estén todos muy bien, se encuentren de lo mejor en estos días. Le doy gracias al Señor por una vez más permitirme estar con ustedes compartiendo una célula más. Hermanos, en esta ocasión tenemos un tema, como toda la palabra, a mí la palabra me encanta y hay temas muy lindos y este es también otro muy lindo y me gusta mucho. Este tema que vamos a compartir hoy se llama trabajo en equipo, trabajo en equipo. Hermanos, en todo lugar estamos escuchando esto, o en su trabajo, cuando usted va a hacer una entrevista, lo primero que le dicen es, ¿le gusta trabajar en equipo? Hay mucha gente que dice, no, a mí me gusta solo. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanitos, más aquí en la casa de Dios. Hermanos, a mí, para esta ocasión, hay varias cosas que quiero expresar y pido al Señor que me ayude a poderlo hacerlo bien, Y vamos a empezar leyendo en el libro de Crónicas, primero de Crónicas, un pasaje, hermanos, donde el rey David, hermanos, le pide consejo a la gente que trabaja alrededor de él. Todos nosotros, usted hermano, hermana que están viendo esto, si usted no es líder, si usted no es supervisor, eso no importa. Pero usted es ama de casa, jefe de hogar, o si usted está pensando en ser parte de un ministerio, usted tiene que entender, hermanos, que el pedir consejo a los demás, el que las otras personas traigan, como dicen por ahí, una lluvia de ideas, eso no le hace a usted un líder débil. Al contrario, le hace un líder democrático, ¿verdad? No autocrático ni dictador, ¿verdad? Como hay algunos que el autocrático es solo lo que digo yo, el dictador, ¿verdad? Y ni para qué decirlo, ¿verdad? Solo yo mando y lo que se hace lo que yo digo. Ni tampoco liberal, que deja que todo el mundo haga lo que le dé la gana, no. Debemos de ser líderes democráticos. En esta ocasión, el rey David pide consejo a su gente. El rey David ya tenía un llamado de parte de Dios. Ya el rey David había sido hasta ungido por el profeta. Él sabía que él era el rey, que el Señor le decía lo que tenía que hacer, consultaba a los sacerdotes en aquel entonces con el efod y estas cosas, y Dios le decía lo que él tenía que decir. Pero en esta ocasión, hermanos, yo le comentaba a un hermano hace unos pocos minutos, que a mí en la palabra de Dios hay tres, aunque toda la palabra es inspirada por Dios y cada versículo nos bendice mucho, hay tres personajes de la palabra que yo en mi vida personal sigo muy a menudo, ¿verdad? Y quiero emular su ejemplo. Número uno, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que nos dice sobre el amor, sobre la fe, todo lo que el Señor hizo. Número dos, Pablo, ¿verdad? Que le habla mucho a la iglesia, cómo la iglesia tiene que portarse, cómo la iglesia tiene que ser. Pero el tercer líder que me gusta mucho, o personaje, perdón, es el rey David por su liderazgo. Sabiendo él que era el rey de Israel, que Dios le había prometido, ¿verdad? Ese reinado, etcétera. Su manera de liderar me encanta, a mí me encanta mucho. Entonces yo aprendo y trato de aprender de él, y no solo aprender, sino ponerlo en práctica. Entonces, en esta ocasión, hermanos, en 1 Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 en adelante, dice así. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, o sea, con los capitanes de los que lideraban miles y los capitanes que lideraban centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios junto a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dice, dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque el asunto parecía bien a todo el pueblo. Entonces, hermanos, vemos el rey David, el líder, pidiéndole consejo a sus supervisores, a sus líderes, ¿verdad? Y dice que toda la asamblea, todos los que estaban delante de él, dice que les pareció. Pero qué lindo lo que dice David: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová. Hermanos, es importante tener uno en su equipo, gente que esté conectada también con Dios, ¿verdad? Porque a veces hay que tener cuidado. Hay personas que son negativas dentro de los mismos grupos y equipos, y ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, número uno, el primer punto de esta célula es, hermanos, no tengas temor
ni te sientas un líder débil si le pides opinión a los demás, porque la misma palabra dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Luego, hermanos, tenemos que saber y entender que en la iglesia hay dos bandos, no más de dos. Y vamos a ir a la palabra también. Está en 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Y dice, David consultó a Jehová diciendo, vea la conexión del líder con Dios siempre. ¿Perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, dice, con 600 hombres que lo acompañaron y llegaron hasta el torrente del Besor, donde se quedaron algunos. Escuche, se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, pues se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar del torrente. Bueno, 1 Samuel capítulo 30, versículos del 8 en adelante, siga leyendo, pero vamos a saltar unos versículos y vamos a llegar al versículo 20, donde nos menciona qué sucedió. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, los que iban delante conduciendo aquel tropel, decían, este es el botín de David. Versículo 21. Llegó David donde estaban los 200 hombres que, muy cansados para seguirlo, se habían quedado en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó, saludó a la gente en paz. Vea qué lindo, qué lindo. Entonces, dos bandos. Unos 400 que se fueron a pelear con David y 200 dice que estaban cansados y no podían seguir. Entonces, estos 200 que se quedaron, hermanos, y esto espero que usted lo vea, que usted lo comprenda y ojalá lo comparta, hermanos. Porque del equipo habían 600, pero 400 tenían la fuerza para pelear y 200 estaban cansaditos. A veces, hermanos, en los mismos equipos hay gente cansada, pero le voy a decir, solo hay dos bandos. Los que pelean, y vea lo que continúa diciendo la palabra en 2 Samuel capítulo 30, versículo 23. Pero David dijo, no hagáis esto, hermanos míos. ¿Qué pasó? Que los 400 estaban enojados con los 200 que se habían quedado, ¿verdad? Y estos 400 decían, repartamos el botín entre nosotros, los 400 que peleamos, pero los 200 que se quedaron, que nada más agarren a su mujer y sus hijos y se vayan para la casa. Entonces David les dice, no hagáis esto, hermanos míos, con lo que nos ha dado Jehová. Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron. ¿Quién os dará razón en este caso, si hicieran así? Entonces David dice así, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, o sea, como los que pelearon, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Le tocará por igual. Escuche qué importante, iglesia, hermanos, hermanas mías. En la iglesia hay gente que lucha. Hay gente, por ejemplo, que sale a predicar, hay gente que sale a evangelizar, hay gente que, por ejemplo, una célula. Entonces dice, hermanitos, vamos a evangelizar el residencial. Y tal vez algunos hermanos dicen, hermano, yo no tengo ese llamado, hermano, yo no tengo ese don, hermano. Entonces salen, digamos, de 10 miembros de la célula, salen 6 a compartir y 4 no fueron. Pero los 4 que no fueron se tienen que quedar haciendo algo. Y en este caso, dice la palabra que los que no fueron se quedaron cuidando el bagaje. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Vayan ustedes, hermanos, tranquilos, vayan al residencial, compartan ahí la enseñanza y todo. Y nosotros nos vamos a quedar aquí en la célula haciendo algo. Y ese haciendo algo puede hacer dos cosas. Uno, orando por los hermanos que están allá, ¿verdad? 2, haciendo algún tipo de refrigerio, alguna cosita, esperando cuando los hermanos vuelvan. Pero hermanos, solo hay dos bandos, el que pelea y el que cuida el bagaje, ¿verdad? Escuche, los que pelean y el que cuida el bagaje. Hermano, en la iglesia no hay un tercer grupo. No hay un tercer grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? Los que no quieren hacer nada. O sea, y la palabra de Dios nos insiste cada rato, hermanos, que nos ocupemos de las cosas del Señor. Orad para el Señor de la mies, para que mande obreros a la mies, ¿verdad? O sea, trabajadores. Pero en este caso, vea lo que sigue diciendo la palabra. Porque conforme a la parte del que desciende la batalla, o el que va a pelear, así se ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará por igual. Pero tienen que estar en un equipo. Desde aquel día en adelante, esto fue ley y norma en Israel hasta hoy. Entonces, hermanos y hermanas, les invito a que
decidamos nosotros de cuál parte estamos. Bueno, hay algunos que les gusta mucho predicar y les gusta evangelizar y cantar y todo. Bueno, pero los otros hermanos que no lo hacen así, algo tienen que hacer. Y le hablo a todos los hermanos de célula. Ojalá que esta célula le llegue a todas las células, ¿verdad? Tanto de hombres como mujeres. Porque, hermanos, no hay un tercer equipo. Solo hay dos. Los que pelean y los que cuidan el bagaje o el equipaje, ¿verdad? Y luego, Pablo, bueno, la vez pasada que yo compartí con ustedes, les hablé de un pasaje donde Pablo le decía a los corintios, 1 Corintios 1, del 1 al 8, donde decía, Dios ha distribuido entre ustedes tantos dones. Y más adelante, a partir del 10, dice, pero ruego para que no haya divisiones entre ustedes. ¿Por qué? Porque sucede a veces que hay divisiones. Hermanos, Dios reparte dones. Hay hermanos muy lindos, hay hermanos que tienen carisma para hablarle a los demás. Hay hermanos que tienen sanidad, Dios le ha dado dones. Yo conozco hermanos que Dios le ha dado el don de ciencia. Dios pone algo en su corazón y se lo dice a los demás hermanos, pero tal vez no está sirviendo en el sentido de poner en práctica su don. Pero, hermanos, no podemos permitir en nosotros divisiones. Pero dentro del equipo de trabajo, hermanos, que estamos hablando de la iglesia, a veces salen personas, hermanos, que no respetan ni aún la autoridad, hermanos, ni aún a la autoridad. Y eso, hermanos, está en el libro, en el Evangelio de San Juan Apóstol, en la tercera, epístola de San Juan Apóstol, en el versículo del 9 en adelante. Y quiero, hermanos, que me presten atención, por favor. Tercera de San Juan Apóstol, del 9 en adelante. Juan escribe así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Escuche qué tremendo, ¿verdad? Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Dios mío, un hermano llamado Diótrefes, imagínense, y digo hermano, porque dice la palabra, que él está, dice la palabra así, le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe. Para que el hermanito Diótrefes estuviera en el primer lugar en medio de la iglesia, es que algún don tenía. Algo hacía Diótrefes para que la gente lo hubiera puesto ahí. Pero ¿sabe qué pasó con Diótrefes? Se equivocó. Porque el don no era él quien lo había producido. El don era Dios quien se le había dado. Y hermanos, y vea qué falta de respeto de este hermanito Diótrefes, que no quería recibir ni a San Juan Apóstol. Oiga, hermanos, el amado de Jesús, el que se recostaba el pecho en el pecho de nuestro Señor Salvador. Hermano, entonces nosotros a veces debemos de saber, uno, que existirán hermanos Diótrefes en la iglesia, ¿verdad? Entonces podemos identificar gente así, y mejor uno, hermano, sabe que no se exponga, porque hay gente que a veces quiere luchar contra corriente, ¿verdad? Lógicamente los pastores debemos de tener mucho cuidado nosotros a quien ponemos al frente de las cosas, ¿verdad? Pero usted no se sienta mal, en el sentido que si usted identifica un hermanito que siempre le gusta los lugares de privilegio, imagínense que no respetaron ni a San Juan Apóstol, ¿qué le van a respetar a uno? ¿Verdad? Entonces sucede que a veces hay gente en las iglesias que son así. Número 2, dice la palabra, ocupaba un puesto en la iglesia y, como le decía, algún don debía tener para que tuviera tanto poder, porque dice que a los que querían recibir a San Juan Apóstol y a los que le acompañaban, dice que este Diótrefes los expulsaba a la iglesia. ¿Qué clase de persona? Ahora, este tipo de liderazgo es todo lo contrario a lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita, hermanos, gente que tengan don de servicio, ¿verdad? Que tenga el don de servicio, pero no gente que se oponga a la voluntad de Dios. David, el rey David, pedía consejo a los demás, ¿verdad? Y decía, ¿qué les parece si hacemos esto y esto y esto? También el rey David tenía consideración, tanto los que peleaban con los que cuidaban el botín. Solo dos bandos, los que pelean y los que cuidan. Hermanos, pero a veces en la iglesia hay hermanitos Diótrefes que se oponen a la voluntad de Dios. El mensaje de hoy, hermanos, trabajemos como equipo. Y le voy a pedir un favor, no sea un hermano Diótrefes. Que el Señor lo bendiga y que tenga una excelente vida.